días a todos. Los que estáis también de visita, pues que habéis venido también por el GLS o que os encontráis, pues de una manera, entre nosotros, pues de una manera muy especial también a vosotros. Y después de estos días del GLS, los que algunos habéis estado aquí dentro y otros habéis estado trabajando fuera, pero os ha vivido un ambiente, un ánimo de mucha vida, mucha situación efervescente casi en algunos momentos. Bueno, nos encontramos hoy aquí y leemos que nos hablan sobre un email a una iglesia muerta, ¿vale? Es lo que ha tocado. Y Ruth me decía, bueno, es la que toca y es lo que vamos a hacer. Pues perfecto. Y dices, bueno, pues vamos a ver. Pero sí que es cierto que a lo mejor durante estos días, por el GLS o por las circunstancias de la vida de cada uno de nosotros, pues a lo mejor este texto, igual que las otras iglesias, nos hacen replantearnos algunas de las cosas de nuestra propia vida. Algunas situaciones por las que estamos pasando que a lo mejor, no es que estemos muertos, pero bueno, a lo mejor hay que hacer ciertos cambios o ciertas modificaciones también. El título del sermón le he puesto Dale al reset. No sé si salía aquí, no, bueno, pero igual en el boletín sí que lo tenéis. Dale al reset. Mirad, hace unos años y aún ahora, aunque ahora con los nuevos sistemas informáticos ya no tanto, antes cuando tenías un problema con tu ordenador, en tu trabajo sobre todo, porque el ordenador iba más lento o porque no se abrían las carpetas y salía ese relojito que todos medio odiamos ya, que va ahí lento y bueno, a ver si tarda, a ver si ya se abre el programa o no se abra, o porque tenías que enviar un email a una iglesia en concreto y no llegaba el email, no te salía de la bandeja, no te salía. Entonces, ¿qué hacías? En tu trabajo llamabas al informático. ¿Y qué era lo primero que te decía el informático? Dale al reset, ¿no? Ya les decía, no sé para qué te llamo. Y me dice, pero si el 90% de veces te funciona, y pues también es verdad. Le dabas al botón que tenías en el ordenador, se apagaba y se encendía, y muchas veces, no siempre, pero muchas veces el ordenador mejoraba. Tras hacerlo en muchas ocasiones, y porque te lo decía quien sabía más que tú, o al menos decía eso, que sabía más que tú, hay un momento en el cual ya piensas que el botón del reset es mágico. ¿O no? Yo digo, ¿qué hará esto que le das? Y oye, después yo de estar aquí mirando los procesos, no sé qué y tal, no le doy a un botón y oye, es un poco como la varita mágica. Como el hada de Cenicienta, ¿os acordáis, no? Con la varita mágica da a la calabaza y se convierte en una carroza. Dices, bueno, algo así debía de ser. Tras tú hacer con el ordenador de todo y no arreglar nada, a veces le dabas ese botón y voilà, se desbloqueaba y a veces cogía un poco de velocidad. Pero realmente el botón del reset no es mágico. Uriol no es mágico, no. Vale. Yo le iba a llamar para preguntarle algunas cosas, pero al final pues alguna otra persona me ha ayudado a entender lo que realmente es el reset. No es mágico. Lo que hace, en esencia, aparte de muchas cosas, es que en un momento en que el ordenador tiene muchos procesos abiertos y eso hace que todo se ralentice o que se bloqueen algunos programas que hay ahí dentro, cuando le das, inicia un proceso como de cierre, de apagado, automático, pero ordenado, lógico y correcto. Y lo que molesta se va apagando y al volver a encenderse, pues comienza con otro proceso lógico, adecuado y correcto y hace que durante ese tiempo como mínimo funcione mejor, en esencia, ¿eh? No soy ingeniero, soy de letras, pero eso es lo que hace. Lo que vemos es una cosa y lo que pasa dentro del ordenador es algo mucho más complejo de lo que vemos y eso hace que mejore. La verdad es que esta frase del reset ya se utiliza ya fuera del contexto informático, sobre todo la gente joven, pues dice, necesito un reset. Necesito hacer un cambio. O incluso cuando estás en una reunión y está bloqueada la reunión y ya sabes, hay reuniones que llevas 2 horas, dices, hagamos un reset. Volvamos a comenzar. En castellano es, hagamos un reinicio. Volvamos a empezar, vamos a comenzar para ver si comenzando otra vez, oye, todo funciona un poco mejor. ¿Nunca has pensado esto en tu vida? En según qué circunstancias necesitaría volver a empezar, necesitaría un reset. Un botoncito casi mágico que me funcionara así. Solemos pensarlo a veces cuando estamos en medio de una crisis. Y ahora con la crisis global que estamos viviendo, muchos hemos vivido esa situación. Cuando estamos en medio de una situación en la que no sabemos por dónde tirar.
cuando hemos tomado decisiones a veces incorrectas y las consecuencias nos están comiendo, agobiando y aprisionando nuestras propias vidas. Cuando estamos cansados y nos faltan energías para seguir ya. O cuando no sabemos por dónde ir, evaluamos nuestras vidas y decimos que hemos de generar un cambio sustancial, pero no sabemos bien por dónde empezar todo ese cambio tan grande que a veces hay que hacer. Si yo pudiera volver atrás, si pudiera cambiar esto o esa decisión. A veces pensamos que ojalá tuviéramos esa varita mágica, ese botón, y al quedarle de manera instantánea todo cambiara sin mucha dificultad y sin darnos cuenta y sin dolor. Pero el reset, que es un proceso lógico y correcto, en las vidas no es fácil, ni suele ser indoloro. De esto nos habla este texto del email de Apocalipsis. Cierto que lo concreta en el ámbito espiritual y en la vida de una iglesia en concreto. Pero realmente, ¿qué es más espiritual que la propia vida con sus subidas, bajadas, crisis, aprendizajes? Tener hijos, adolescentes o ya mayores, que hoy en día. Este texto nos habla de un reset, de un proceso a seguir cuando nos encontramos en medio de una crisis y llevando una vida que no es la que debemos llevar. A veces hay que ir cerrando procesos para volver a abrirlos de una manera más adecuada. Habla de una ciudad, este email está enviado, esta carta, a una ciudad que se llama Sardis. El texto está dentro de lo que es el libro de Apocalipsis, con todo lo que eso implica. Y Sardis es una ciudad que estaba en el Asia Menor, en lo que es la actual Turquía, y vemos allí en los primeros capítulos del Apocalipsis 7 cartas, 7 epístolas, y una de ellas es a esta ciudad. Era una ciudad que en el siglo IV a.C., o sea, 400 años antes de que esto se escribiera, era una ciudad muy importante, floreciente, poderosa en el mundo antiguo, pero que en esta época pues era un poco más una reliquia. Vivía de su prestigio, de su peso, es cierto, vivía orgullosa de su pasado, pero no parecía tener un presente o un futuro muy halagüeño. En su época era una ciudad inexpugnable por unas grandes murallas, por su situación, y precisamente al crecer tuvo que bajar su seguridad, sus defensas. Y eso hizo que en 2 ocasiones esa ciudad que se creía inexpugnable y que era como un elemento central para ellos, en 2 ocasiones fue conquistada de la misma manera. Hay veces que cuando uno no toma en serio su propia historia, la acaba repitiendo y mal. Y a ellos les pasó eso, pero ellos seguían con esa idea. Hemos sido una gran ciudad con un gran peso. Y a la iglesia que hay en esa ciudad, el Señor escribe estos 6 versículos en nuestras Biblias. Y usa esa idea de 7 para hablar del remitente. El 7 es la plenitud, es la perfección, y dice que el que escribe es los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Lo que quiere decir, no vamos a entrar en los detalles, aquí un estudio bíblico de 2 horas, no es la idea. Lo que está diciendo es que es el Espíritu Santo el que está dando ese mensaje de una manera directa. Más que porque yo haga una gran interpretación de esas 7 estrellas y de esos 7 espíritus de Dios, es porque al final, en el versículo 6, ¿qué dice? El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu tiene para decir a las iglesias. Por lo tanto, el que ha hablado es el Espíritu. Es más que nada por eso que lo sabemos. Y podemos decirlo tan categóricamente. Es de una manera simbólica y egórica que nos dice que es el Espíritu Santo quien está hablando aquí. Y nos habla de 2 tipos de situaciones en las que se encontraban las personas de esa comunidad. 2 planteamientos de vida o de vida espiritual, de cómo plantear y de cómo vivir la propia vida realmente. Cierto, no nos está dando este mensaje a nosotros, sino a esa iglesia. O sea, no vamos a decir que nosotros estamos muertos, que no sé qué tal, porque no es verdad. Pero sí podemos preguntarnos qué sacamos nosotros de manera individual y eclesial de este texto bíblico. No todas las iglesias, lógicamente, están así, pero sí podemos reflexionar y sacar algunas conclusiones. El primer tipo de persona o de planteamiento de vida son aquellas personas que están siendo incoherentes con sus vidas o que están en medio de una crisis y no saben por dónde avanzar en su vida espiritual o en su vida global. Dice el texto que Jesús conoce las obras, y entre las obras de estas personas hay poco a destacar. En el versículo 1, la parte B. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives. Es duro ahora, pero estás muerto. La iglesia y las personas que la componen dan una imagen, pero no es la verdadera, no es la real.
Parecería ser que la Iglesia era grande, respetable, de moda, bien organizada, sin polémicas, y todo eso es bueno. O sea, no tener eso quiere decir que sea malo. No, eso es bueno. La cuestión está en que quedaba en eso solo. No había más profundidad. Se quedaba todo en la reputación, en la forma, y además ellos se enorgullecían de eso sin ser conscientes de que no había más profundidad que esa. En esas situaciones lo que pasa es que se relaja la autocrítica, en el sentido positivo, el nivel de exigencia. Y la apariencia a veces puede engañar a los demás y a los de afuera, pero aquí lo que dice Jesús claramente es que a Jesús no, porque es capaz de ver la mente y el corazón de cada uno de nosotros. Qué bonito. Y qué difícil de pensarlo bien, ¿eh? Todo aquello que tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón, es conocido por Jesús. Eso nos lo facilita, pero también nos lo dificulta, porque es una gran responsabilidad. Dios hace otro diagnóstico de todo eso que estaba viendo allí. Piensa que hay mucho fuego artificial, que hay en realidad a lo mejor muchas cosas que, bueno, podrían estar bien, pero cuando hubiera más significado, más profundidad. Los que están llevando mal sus vidas reciben una denuncia muy severa. Es la única epístola de estas 7, que no comienza con algo positivo. ¿Os acordáis, Juan Carlos, el otro día? Comienza con algo bueno, era el título de sermón. En esta no. Ya les dice caña, luego dice algo bueno, pero aquí lo hace al contrario, como queriendo hacer un énfasis mayor. Dice, vuestras vidas están yendo mal. No tienen herejías doctrinales, parece ser, por lo que se sabe, ni falsas enseñanzas, como otros se les recrimina. No tienen una gran oposición exterior, no tienen grandes pecados, como la semana pasada nos comentaban. Pero, sin embargo, dice que son los que más cerca de la muerte pueden que estén. Porque a veces, cuando todo es tan normal, ya nos parece bien y no somos capaces, a veces, de profundizar más allá. Se estaba cerca de la muerte y el texto nos dice algunas cosas, como en el versículo 4 dice que algunos tenían las ropas no manchadas porque otros las tenían manchadas. Y la idea que quiere dar aquí es que probablemente algunas personas estaban jugando pues con el culto al emperador o con el culto a otros dioses. Por ejemplo, ayer era famoso el culto a Cibeles, que no es no es los del Real Madrid que iban allí, ¿no? Pero sí es la diosa del monumento de allí. Y que, bueno, hacían ciertas componendas y que, claro, no eran perseguidos ni tenían presión y vivían relajados porque, bueno, hacían como un mix en esa situación. En el versículo 2 les dice que dejan a medias las cosas. Y parece ser, en lo que dice el texto, no es tanto que dejaran las cosas a medias, que también, sino que a veces era que no hacían las cosas de manera perfecta, de manera adecuada, con profundidad. Eso es lo que da la palabra en el original, ese sentido. Y bueno, no daban profundidad. Es cierto que era una iglesia que gozaba de paz, pero la paz del cementerio. Aunque conservaba apariencia exterior, se estaba muriendo espiritualmente. ¿Os acordáis cuando Jesús vio una higuera estéril y la maldice? Decimos, pobre higuera, ¿no? Pero es porque se ve algo que quería dejar un símbolo. Porque algo que se ve que está bien, por dentro no tiene sentido, no tiene significado, no tiene propósito. Y Jesús fue duro. ¿Os acordáis? Eso es como si estuviera hablando a la higuera estéril. Esta es la ejemplificación en la iglesia de ese texto o de esa situación. Por la dureza incluso que está hablando el Señor Jesús. Solo Jesús puede ver lo íntimo y por eso es capaz de decir estas cosas. Realmente. Y eso podemos también colocarlo en un plano individual. La clave no es lo que piensan otros, sino lo que piensa el propio Dios y lo que realmente hay dentro de cada uno de nosotros. La coherencia entre lo que decimos y creemos y el significado que realmente le damos, el porqué, es la clave muchas veces de la vida cristiana. Para que una misma acción dentro de mi propia vida y de la vida eclesial sea acepta por Dios o no. ¿Qué la motiva? ¿Qué hay detrás? ¿Por qué se hace? ¿Qué significado se da? Por eso hay veces que podemos estar haciendo cosas maravillosas dentro de la comunidad y sin embargo ver que es hueco. Igual no es nuestro caso, probablemente, pero igual puede ser también que a veces te sientas como que vives autoengañándote, que vives de la vida pasada, de experiencias que has tenido, de reconocimientos pasados, de buenos momentos, pero solo quedan en el recuerdo, pero que hoy ya no son reales, ya no sé por qué no estoy viviendo de esa manera.
Lo intento y externamente es así, pero dentro hay algo que hace que sea diferente a lo que yo sabía que es o que había sido. Es esa sensación que a veces tenemos, y que es cierto que a lo mejor hemos pasado, de sentirnos hueco, ¿no? Áridos. Jesús dice que eso ya lo sabe, que conoce tu corazón y el mío, y tu mente y la mía, y que sabe que si eso es la situación que estamos viviendo en algún momento, que hay aridez, que no sabes por dónde ir, que mantienes una apariencia pero que falta consistencia, que los valores del reino, que el hacer la voluntad de Dios ya no es tan fundamental en la vida, que amar a Dios y al prójimo es importante, pero ya no se convierte en un centro motivador de nuestra propia vida, que por dentro nos estamos descomponiendo. Si esa es la situación que a lo mejor hemos vivido o viviremos o estamos viviendo, necesitamos replantear las cosas. Necesitamos realmente, cuando eso nos pase, hacer el reset. Volver a empezar. Jesús no se queda diciéndolo. No hace un juicio diciendo, pero qué desastre que eres. Mira, mejor que no vuelvas. No es el planteamiento. Jesús les señala cómo resetear los procesos de su vida, cómo volver a una vida sincera y gozosa, porque hay esperanza. Hay esperanza. Y da 5 imperativos. 5 imperativos en los versículos 3, 4. El primero dice 2, 3 y 4. Los versículos 2, 3 y 4. El primero le dice, lo primero que tienes que hacer es vigila. Sé vigilante. La idea en el texto original, más que vigila, es sé vigilante, por tu propio bien. En el diccionario, ser vigilante quiere decir observar algo de manera atenta y cuidadosa. Y observar quiere decir examinar con cuidado. O sea, examina tu vida con cuidado, con detalle. Si te encuentras así, lo primero que tienes que hacer es no echar balones fuera, sino volver a ti y examinar un poco. Ver qué pasa ahí dentro. Conlleva atención, responsabilidad, concentración, no quitar los ojos de allí. Ayer, estos 2 días en el GLS, pues algunos de nosotros hemos estado aquí dentro, 4 y otros fuera, vigilando que todo vaya bien. Entonces, claro, bueno, todo va bien, bueno, ¿me voy a poner a repasar el sermón? No, me tuve que ir fuera a otro sitio, porque si no podía estar vigilando, tenía que estar viendo si pasaba algo, si necesitaba algo, tenía que estar concentrado en esa función. Examinando lo que hay. Eso no quiere decir que estuviera todo el rato corriendo, dando vueltas, haciendo cosas. No, tengo que estar mirando. Esa es la idea. Y eso entronca con eso que os he dicho antes de Sardis, de que 2 veces por falta de seguridad, por vigilancia, por autoconvencimiento de que qué bien estamos y qué seguridad tenemos, 2 veces la habían conquistado por el mismo sitio. Y de la misma manera. Ciro y Antíoco Epifanes. El peligro de dejar de estar atentos o concentrados, dice incluso el texto, es que podemos dormirnos, como les pasó, y por eso esa referencia parece ser histórica. Hacían, pero sin significado. Una vez se puede autoengañar y decir que con las apariencias es suficiente, pero no lo es, porque Jesús mira lo que está dentro y dice, vuelve a hacer el examen otra vez. Tienes que ir a recuperación. Pero si estoy a septiembre, el Señor Jesús dice, bueno, en mi caso no hay problema. Hay octubre, noviembre, diciembre, no hay solo 2 exámenes. Puede haber más, pero has de pasarlo. Siempre que Jesús utilizaba en su vida la palabra sé vigilante, además, siempre tenía una connotación de un sentido de extrema importancia, de urgencia, de inmediatez. En las parábolas hay esa sensación, los que os acordéis de las palabras donde sé vigilante, Jesús lo había utilizado en muchas ocasiones, daba sensación de estate atento, pero ya, no sé aquello, bueno, a ver, cuando vengan las vacaciones tendré ahí una semanita tranquilo y ahí haré esa prospección. No, es ya. A esta iglesia, a las personas de esta iglesia se les dice que para mejorar su situación, para hacer ese reset, lo primero es tener una actitud de autoevaluación, de examinar. Y como dijeron ayer, de ver todo, lo consciente y lo inconsciente, y los puntos ciegos, que a veces son los que dificultan nuestro crecimiento. Es tener una actitud de ser muy consciente de cómo estoy viviendo y de cómo debería vivir si estoy en una situación de riesgo realmente.
En esta iglesia parece ser que se debe estar atento a no caer en dar un exceso valor a lo externo, a lo religioso, al amoldarse a la presión. Y todo esto pasa, por tanto, por una gran sinceridad, a veces difícil de ver en un grupo comunitario, porque es complicado cuando todos más o menos estamos de acuerdo en una situación. Para ello, la humildad, el ser consciente de qué soy, quién soy y a dónde tengo que ir es fundamental, que es ese concepto de humildad. Pero después, el texto dice que además tienen, en ese proceso, el segundo paso es fortalecerse, que quiere decir reforzar. Y les dice que tienen que seguir con eso, que lo que ya tienen, que está bien, lo fortalezcan. Eso está muy interesante. Es interesante porque lo que les dice es que tienen que hacer, el original la palabra es hacer estable, consolidar lo que todavía les queda allí. ¿Sabéis aquello, no? Cuando llega un nuevo jefe a un sitio, es decir, todo lo anterior estaba mal, vamos a empezar de cero. Dices otra vez, el cuarto. ¿Qué va a hacer esto? Claro, complicado. Es decir, no hay que quemar todo el bosque para empezar. Hay cosas seguro en nuestras vidas que ya están bien. Simplemente por el hecho de que te lo estés planteando en esa situación, quiere decir que hay algo allí que ya está funcionando. Es decir, fortalece lo que ya tienes bueno. No sabía si usar la ilustración del reset o usar la ilustración del DAFO, pero como todos la usamos esa, digo, no sé yo. Es decir, el primero es las debilidades. Pero ¿cuál es el segundo elemento de ese análisis? Las fortalezas. Es decir, ¿dónde te vas a apoyar? ¿Qué cosas buenas tienes? Y el Señor Jesús no es un enjuiciador de esos que dice, como los predicadores a veces, todo lo malo que hay. Dice, no, fortalece lo bueno en ese análisis. Jesús les manda a rescatar aquello que tienen bien. Y eso ya implica una acción. Allí en esa situación debe de estar mi historia de relación con Dios, mis buenas conexiones que todavía tengo, gente de la que puedo confiar y aprender, hermanos que están al lado, cosas que están en mi vida arraigadas y que están bien y que hay que simplemente quitarles un poco el polvo y rápidamente ya brillan. No se suele ser un desastre en todo. Como otro día dijo Juan Carlos, ¿qué es lo primero? A ver, di 3 cosas buenas. Seguro que todas las tenemos y muchas más. Y les dice que después de esas debilidades, esas fortalezas, tienen en el versículo 3 que recordar. Se exhorta a recordar. En la palabra original en griego es ten en mente. Probablemente recordar primero todo eso que acabamos de colocar en las fortalezas, darle valor a eso. Pero sabiendo que este texto en principio pues lo ha escrito Juan, podríamos pensar que esas cosas a recordar es todo aquello que han vivido. Y siendo Juan alguien que escribe, entre otras, seguro que el amor. Recordar todo aquello que está vinculado en el amor y que habíais pasado o habíais vivido. El primer amor, la ilusión de los primeros milagros del Señor, la experiencia de la vivencia del Espíritu en nuestras vidas, al principio o durante años, la ilusión que se tiene por escuchar la palabra de Dios, la emoción de compartir el Evangelio con alguien que no conoce el Evangelio, y esa emoción que hay, el dar sin esperar recibir nada y parecer normal, el cantar juntos y decir, oh, qué bien, vamos a cantar juntos. Y sobre todo esos momentos en los cuales se para la música y escuchas a todos los demás cantando contigo, ¿no? Esa sensación que a veces nos inunda. Eso es lo que hemos de recordar. El entusiasmo porque otros conozcan a Dios. Todo eso es lo que hemos de recordar nuevamente. Las enseñanzas que nos han hecho, las prácticas que hemos visto en otras personas o que yo hice en un momento dado. Pero no solamente en la vida espiritual, en la propia vida. La vocación que te llevó a estudiar lo que estudiaste o a trabajar en lo que intentas trabajar, si te deja el paro. Esos primeros días de trabajo y de aprendizaje que, como se nos dijo, de novato uno tiene. Hay que recordar todos esos buenos momentos familiares, con los hermanos, con las parejas, con los amigos. Esos momentos hay que recordarlos porque nos dan una perspectiva de lo que realmente es la vida en global. No solamente es mi crisis en este momento. Mi vida es mucho más que todo eso. Es todo eso. Esas situaciones, esos buenos momentos son importantes.
Cierto que cuando uno está en crisis creo que no ha pasado nada de todo esto en mi vida y que ha sido un desastre todo. Cierto. Pero hemos de parar, vigilar, fortalecer y entonces recordar. En la Biblia el recuerdo es fundamental. Nuestro pastor lo utiliza muchísimo. En el Antiguo Testamento, acordaos, ¿no? Constantemente recuérdate cómo el Señor te libró. Acuérdate de lo que el Señor le dijo a tus padres, constantemente. Pero a fin de cuentas, ¿qué es la Santa Cena? ¿Qué es? Para nosotros. Es un recuerdo. Es cada domingo, en otras días cada mes o el tiempo que sea, parar, recordar y decir, oye, sabemos cuál es el centro de todo esto. La muerte y la resurrección de Jesucristo, y volver a hacer un reset casi y decir, vale, sí, ya. Eso es ganar perspectiva. Pero además luego les dice guardar. Tener cuidado de alguien o de alguien, vigilarlo, defenderlo, es guardar a alguien. Es poner a seguro algo que es importante. Es no tirar a la basura roto, sino con esto me lo quedo para guardarlo. Esto me lo voy a quedar, esto me lo quedo. Es afianzar las convicciones, las experiencias, las decisiones que son ejes fundamentales de mi vida y que tengo que guardar en un lugar relevante y fácil de acceder. Cuando uno quiere preservar algo, lo quiere guardar, coge y lo mete en el armario, hace espacio en los armarios, lo coloca. El problema está en que luego un mes después no sabes dónde lo has metido. Pero bueno, si más o menos lo tienes ordenado, vas guardando. Como uno guarda las cosas importantes en sitios que te será relativamente fácil acordarte dónde están. Esa es la idea. Es decir, que esas cosas importantes las pongamos donde... Vale, ¿dónde lo puse? ¿Dónde lo puse? Ah, sí, aquí. Ah, no, pues si no está aquí, estará aquí. Porque es importante, realmente. Esas cosas importantes son las que debemos guardar. Y el último punto de ese proceso es el arrepentimiento. En el griego, la palabra que se usa es un cambio de disposición mental, metanoia, es ir en otra dirección a la que estaba yendo. Estaba yendo en una crisis, en una situación sin significado, que algo he de mejorar, algo he de cambiar. Dice, bueno, cambia. No tanto cambia de acción, que también, sino cambia de visión. En una entidad, en una empresa, tenemos cambia de misión, de visión y de valores. No, cambia de visión. Necesitas un cambio de visión, de dirección. En el hijo pródigo es el concepto que se usa. El hijo pródigo se va y en un momento dice que vuelve en sí. Y la palabra es esa. Se arrepiente y dice, ¡guau! La he liado parda. Tengo que volver. Y ve a su padre de una manera diferente a la que lo veía hasta ese momento. Eso es el arrepentimiento. El arrepentimiento no es estar pegándose latigazos uno, decir constantemente lo mal que lo hace. No, es una parte. El arrepentimiento es ser consciente de la situación y decir, bueno, vale, he cambiado de ver las cosas de la misma manera que las veía ahora. Y las veo de otra manera. No es ver que estoy en el fango solamente o en la crisis, sino que he de hacer cambios para salir de allí. Por eso está al final. Normalmente el arrepentimiento se coloca al principio. Fijaros que aquí lo coloca al final, porque se da por supuesto que has sido consciente ya de decir, algo he de cambiar, vale. ¿El qué? Esto es lo que está diciendo aquí. Por eso lo coloca tal vez, entiendo yo, aquí. Es un proceso y no una varita mágica, todo esto. Es evaluar y hacerse consciente, es fortalecer lo que ya tienes, es hacer memoria de aquello que has vivido. ¿Por qué? Porque te recuerda experiencias emocionales o en el cerebro que tú has tenido y has pasado tú, no te las han dicho otros. Por eso hay que recordar esas. Guardar lo que es importante para volver a cogerlo pronto y comenzar a caminar. El centro ya no voy a ser yo, sino nuevamente Dios y el prójimo. Y ese cambio va a ser real. Y he dicho que hay un tipo de planteamiento de personaje en esta historia, pero hay otro, que voy a hacer mucho más breve, porque no explica tanto el texto. Y entonces tenía que haber hecho bibliaficción, es decir, imaginar cosas, y como no lo tengo muy claro, voy a decir lo que creo que tengo claro. O al menos lo que quiero que ojalá fuera así. Y yo creo que nos incluye, tal vez en nuestra comunidad, a muchos más de lo que a lo mejor es la primera fase, que son los versículos 4 y 5. Dice que en esta iglesia que iba mal, hay un grupo que no, unas pocas personas,
esas brasas que quedan entre las cenizas. Pero algunas cosas, dice el texto, que seguían con vida, ¿no? Estas personas. Y les da una promesa a Jesús, a esa minoría. Les da una triple promesa. Les dice que van a ser revestidos de vestiduras blancas, que es el atuendo adecuado para un estado celestial. El blanco, aparte de ser el color de un gran equipo de fútbol, es la situación del mundo. Es que como os queda 5 minutos, digo, ya están durmiendo, ya no, hay que despertar a la gente. Hay lo que hacer. Bueno, en serio. Es el tema del mundo divino, de la resurrección, de la dignidad. Y está diciendo que hay personas que están viviendo de manera digna, que no se han manchado, que inhabilitaba en esa época la relación con los dioses. Sardis, no os lo he dicho, es una ciudad, era como el Vallés, donde el tema textil era muy importante. Y ellos entendían bien esto de manchar una tela, porque quedaba inadecuada ya, no podías usarla. Dice que además sus nombres no se borrarán del libro de la vida. Y está vinculado a que algunas ciudades, probablemente como Sardis, tenían unos libros de registro donde cuando alguien nacía lo ponían y cuando morían lo tachaban. Y estarán en ese libro de la vida eterna. Y además dice que Jesús les reconocerá ante Dios y sus ángeles. Y les dice que hay allí una recompensa final para ellos. Maravilloso. Por lo tanto, hemos de animarnos a ser como ellos. Ahora, esos dos grupos estaban viviendo en un tiempo y espacio común. A la vez, juntos en una misma comunidad. A veces las personas pensamos que esos tan santos estaban allá, se reunían solo entre ellos, normalmente acabarían enjuiciando a esos desastres de vidas y satisfechos con su santidad y gozosos por lo bien que estaban viviendo, gozosos y felices. La palabra dice que los fuertes tienen responsabilidad sobre los débiles. Los que están bien del propio grupo, por sentido comunitario y espiritual, han de tener responsabilidad y apoyo a los débiles. En Romanos 14 dice, recibid bien al que es débil en la fe y no entréis en discusiones con él. Versículo 4, ¿quién eres tú para criticar al servidor de otro? Y versículo 10, ¿por qué entonces criticas a tu hermano o por qué lo desprecias? Hablando de débiles y fuertes. Todos tendremos que presentarnos delante de Dios para que Él nos juzgue. Él nos juzgue. Yo creo que si el Señor dice esto de los de Sardis es porque hacían la voluntad de Dios también en esto. Amaban a Dios y amaban al prójimo. Y por tanto deberían de estar por todos los medios orando y ayudando a esos hermanos que estaban en medio de estas situaciones no adecuadas o de crisis o en procesos no madurativos. No debía existir el juicio, se le deja a Dios, sino el cómo podríamos ayudar a esos hermanos de mi comunidad a amar más a Dios y amar más al prójimo y que desearan hacer la voluntad de Dios otra vez. ¿Cómo podemos ayudarles? ¿Cómo animarles? ¿Cómo tener más paciencia con ellos? ¿Cómo darles más tiempo? Y no dejar de lado les excluimos o acabaremos todos igual. Les dejaremos en evidencia a ver si son conscientes de algo, sino ver cuál es la mejor manera para que ellos salgan de esa situación. Para hacer todo esto en un grupo, en una situación como esta y no caer en esa separación, es importante la propia persona y lo que hace. Es su responsabilidad, a fin de cuentas. No es mi vida. Él tendrá que tomar sus decisiones. Pero también es importante los líderes de ese grupo o de esa comunidad, que han de generar visión en todos para que todos tengan esa visión adecuada. Pero también es muy importante el ambiente comunitario que se genera, que se llama el clima, ¿no? En una entidad, en una empresa. Y a veces los contextos sociales, familiares, eclesiales, no favorecen esos procesos de maduración a veces lentos. Y nosotros debemos de ser conscientes de no caer en querer hacer las cosas como que si yo le digo a alguien algo y doy al botón del reset, automáticamente el otro ya funcionará. Es un proceso de cambio
El contexto es fundamental. La red social, elemento comunitario, es decisivo. Esos de blancas ropas deben de ser los primeros en remangarse las blancas ropas y ponerse con humildad y amor al lado de los demás. Comprensión, claridad en las cosas hacia los demás. Liderar cambios en beneficios de la obra de Dios y de las vidas de esas personas, ayudándoles a desarrollar sus fortalezas. El cambio se promueve más fácilmente dentro de un contexto que facilita eso. Y los hermanos somos facilitadores de cambios de los demás y los demás son facilitadores de cambio de mi propia vida. O así tendría que verlo. Las personas que nos rodean y la comunidad son fundamentales. Las personas han de sentir que pertenecen a la comunidad pese a sus pecados y a sus dificultades. Y en esos duros momentos, aún más. Hemos de ayudar a transformar vidas al ritmo, a veces rápido y a veces lento. Siendo claros, si es que una cosa no quita la otra, pero dando tiempos. Porque una de nuestras razones de ser no es solo llevar vestiduras blancas, sino la transformación de nuestras vidas y las de los hermanos en la voluntad del Señor. Y se generan esos espacios. En nuestra comunidad tenemos, conscientemente, es decir, tenemos estudios bíblicos de la escuela dominical, tenemos las aulas, tenemos los poscultos, ¿no? Hablamos, normalmente son ámbitos de edificación, el propio culto, los ministerios, los cafés en las casas, los grupos de WhatsApp, ¿no? Que hay algunos que operan de esa manera también. Es generar comunidad donde los fuertes ayudan a los débiles desde la humildad y la inclusión. En conclusión, y ya acabamos porque ya llevamos un rato, hoy se habla de que para salir de situaciones de crisis personales o de dificultades debemos empoderar, ¿no?, a esas personas, darles el poder suficiente, la capacitación suficiente. Y Jesús dice que tanto en la vida espiritual como en cualquier elemento, creo yo, de la vida, hay 5 elementos. Vigilar, autoevaluación, fortalecer lo que ya tenemos, recordar lo importante, guardar donde pueda volver a utilizarse lo que es importante, los ejes fundamentales, y arrepentirnos con esa idea de cambiar lo que haya que cambiar. La palabra nos enseña que en ese, vamos a usar esa palabra hoy en día, empoderamiento, aunque no es una palabra que me encante, muchas veces no puede venir solo de nosotros para que sea real. Dios nos promete al Espíritu Santo. Por eso he usado la palabra empoderamiento, por el poder del Espíritu. El poder para realizar esos cambios que van más allá de mí, a veces en circunstancias donde yo ya no puedo más. Y todos hemos tenido esa experiencia de que en esos momentos el Espíritu Santo es el que nos ha empoderado. Si a eso le sumamos el apoyo de la comunidad, tenemos muchos más elementos de poder salir de esas situaciones realmente y de resetear nuestras propias vidas. Es nuestra decisión, cierto. La ayuda de los hermanos hemos de contar con ellas, pero sobre todo el ser consciente del que nos transforma es el propio Espíritu Santo y a Él es el que debemos de facilitarle todo este proceso, esta situación y ser consciente, muy sensible, muy sincero, muy transparente a lo que Él realmente me pueda decir. Que el Señor nos ayude en una situación o en otra, ¿no?, a cada uno de nosotros y que así sea realmente. El Señor nos bendiga.